Nada fue un error es un espacio donde abrimos nuestras mentes y corazones para dialogar sobre los temas que han impactado nuestras vidas y de seguro la tuya también. Queremos, a partir de nuestras experiencias y de algunos otros, ahondar en aquello que nos hace vulnerables, pero que de alguna manera también nos fortalece. Yo soy Oriana Ortega. Yo, Bianca Araujo, y queremos que nos acompañes todos los viernes a esta conversación de amigas, donde exploramos la vida para descubrir que no existen casualidades. Que todo es perfecto como es y que en definitiva, nada fue un error. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Nada fue un error. Hoy queremos hablar de un tema que realmente a veces como que nos hace ruido esos conceptos, pero que forman parte muy importante para construir una vida desde la sanidad, desde el autoconocimiento. Y esto sería autoconcepto y autoestima. ¿Son la misma cosa? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Sin más, comencemos. El autoconcepto. Yo recuerdo que en el momento que decidí ir a terapia psicológica, el terapeuta una de las cosas que me preguntó fue que qué pensaba yo de mí misma. Y en realidad yo pienso muchas cosas positivas y muchas cosas buenas. Me creo que soy capaz de mucho. Sin embargo, muchas veces me dejo contaminar por las emociones. Y cuando digo contaminar es porque empiezo en esos pensamientos automáticos desde el miedo y un montón de cosas. Y creo que el autoconcepto debe ir estrechamente relacionado a nosotros tener algún tipo de alerta cuando nuestras emociones no están alineadas con quizás lo que realmente queremos o lo que estamos experimentando, porque incluso nos podemos sabotear experiencias, situaciones y un montón de cosas. Entonces, el autoconcepto no es algo que simplemente está allí y no le doy atención. Creo que es algo que debemos trabajar a diario. Sí, y que también entender que autoconcepto no es igual a autoestima, ¿no? Eh, el autoconcepto está más relacionado con la percepción que se tiene de sí mismo, ¿no? O sea, no sé, bueno, yo me considero una persona inteligente, me considero una persona amorosa, y el autoestima tiene que ver con la relación que tengo conmigo misma desde el afecto. O sea, me quiero a mí misma, considero que esos aspectos del autoconcepto incluso son valiosos. eh, o sea, existe una distinción y a veces tener un buen concepto de sí no implica que tenga una valoración y un afecto hacia mí misma. Y esto se puede ver simple. Por ejemplo, yo puedo pensar que soy una persona muy capaz, una persona valiente, una persona extraordinaria, pero cuando me veo en el espejo, ¿qué me digo a mí misma? ¿O qué siento, mejor dicho? ¿Qué siento ante esa imagen? Ujú. Sí, sí, total. Ahora, hay personas que probablemente tengan un muy buen autoconcepto y tengan una muy buena autoestima. Como que puede que pase que no. Hay personas que a lo mejor tienen un pobre concepto de sí mismas y también tengan una, una muy poco amor propio, ¿no? Porque el autoestima es eso, es el amor propio. Sí. Y creo que también esto va estrechamente relacionado con los resultados o con lo que somos capaces. Porque si, por ejemplo, intentamos emprender un proyecto, pero mi autoconcepto es que yo no soy capaz de
asumir nuevos riesgos o que no soy capaz de llevar a cabo un proceso de ventas o de armar una estrategia. ¿Qué estoy haciendo? Autosaboteando. Y es importante que nosotros tengamos ese espacio de autoconocimiento realista, no ese espacio de autoconocimiento desde la fantasía de decir, bueno, es que yo sí creo tal cosa porque el ego es el que está allí como apoderándose, sino realmente ser realista y asumir que, bueno, que si hay dolencias, que si hay situaciones que quizás no me gustan tanto, que si hay situaciones que me están atrapando y que mi autoconcepto en este momento no es el ideal para yo emprender algo. Acá yo quiero contar una anécdota de algo que me pasó, y es que yo estaba haciendo una formación holística y en esa formación había un ejercicio de la verdad y la mentira. La verdad es aquello que somos realmente y que viene dado de nuestra grandeza como seres humanos. La mentira es ese autoconcepto que vamos construyendo desde la infancia por distintas situaciones que vamos viviendo. En algún punto de ese diplomado que estaba realizando, empezamos a hacer ese ejercicio y una persona me pregunta cuál era mi verdad y cuál era mi mentira. Y yo no me creía capaz. O sea, yo decía, wow, ¿qué pasó conmigo en un periodo de tiempo que ahora ante ciertas situaciones no me creo capaz? Y comencé a trabajarlo. Comencé ese proceso de ver que estaba más allá de lo visible y entendí que ese autoconcepto estaba desalineado con mi verdadero ser. Que fue doloroso entender el por qué, sí, fue doloroso. Que me costó y fue un trabajo de mucho entendimiento, de mucha aceptación, de dejar el ego atrás también. Sin embargo, después de hacerlo, después de enfrentar esos pequeños demonios que aparecían por allí, pude pude de alguna manera empezar a construir una nueva narrativa, que es lo que me llevó a sostener. No es desde el engaño, bueno, no soy capaz por tal cosa y ponerme en una posición de víctima, sino más bien, bueno, en este momento no siento que sea capaz por esta situación, pero lo entiendo, lo comprendo, lo veo de manera compasiva y empiezo a construir esa nueva narrativa que me lleva a sostener este nuevo autoconcepto de mí mismo. Y sabes que eso que estás diciendo me lleva a reflexionar de que si tenemos un autoconcepto, vamos a suponer positivo o elevado, pero ¿cómo se relaciona ese con el concepto que tenemos del mundo? Porque si yo me considero una persona, no sé, entusiasta, valiente, capaz, pero mi concepto del mundo es que el mundo es terrible, que el mundo no tiene posibilidades, que el mundo, yo soy una víctima del mundo porque yo soy muy capaz, yo soy muy todo, pero el mundo no me ha dado las oportunidades. Este desfase que existe entre la percepción del yo con la percepción del mundo, de algún modo me va a jugar en contra, ¿sabes? Porque Puestos que empiezan a luchar. es como incluso una esquizofrenia, porque vives en una realidad propia en la que tú dices yo puedo y tienes al mismo tiempo una realidad externa en la que no ves posibilidades. Entonces, el autoconcepto de alguna manera tiene que estar alineado con un concepto positivo del mundo o sea, si mi autoconcepto es negativo, bueno, veré negativamente
el mundo, pero yo creo que a veces a las personas nos pasa eso, de que, y bueno, yo en algún momento lo viví, que tenía una- un- creo ahora que era un falso autoconcepto de mí misma sin ver posibilidades afuera. Y en el momento en el que hubo una alineación entre mi yo y lo que veía en el mundo, creo que se dio un proceso de armonía interior. Pero no podemos ver, no nos podemos ver a nosotros mismos de manera positiva y al mundo de manera negativa, porque No. creo que en cierto modo es que los seres humanos somos un reflejo de lo que, de lo que hay en el interior y de las posibilidades que vemos en el mundo. Eh, y bueno, y retomando también un poquito el concepto de autoestima, yo creo que el autoestima está muy relacionado con el autoconocimiento, como tú lo decías. Bueno, ambos conceptos están muy relacionados con el autoconocimiento, pero yo creo que en la medida en la que nos hacemos más maduros y que vivimos mayores experiencias, creo que nuestra autoestima podría fortalecerse. Creo que la adolescencia es una etapa de la vida en el que la autoestima se ve muy afectada de manera negativa, ¿no? Este, yo me recuerdo a mí misma adolescente, ahorita yo digo qué boba era al creer estas cosas de mí. O sea, porque incluso veo mis fotos no sé, cuando tenía 14 15 años, hasta los 17 y yo me creía como que menos, como que no, y cuando veo mis fotos digo, no, pero era súper, era increíble. Y, y, y la experiencia y la madurez me ha hecho ver de que uno tiene muchos saboteos mentales en base al Y, amor propio. y eso no viene dado de que, bueno, en este momento lo estamos viviendo de tal manera y ya, sino viene dado desde la infancia, desde esas primeras figuras que nos sostienen, sea papá, mamá, sea nuestros primeros cuidadores, Ujú, cómo ellos nos hacen sentir, cómo nosotros percibimos el mundo, cómo nosotros somos capaces de sobrevivir ante los adultos, cuáles son esos mensajes que quedan en nosotros mismos y cómo a lo largo de la vida esos mensajes detonan emociones en nosotros mismos. Porque muchas veces una persona que quizás no sienta valía, que no sienta muchas cosas positivas hacia sí mismo, es porque tuvo una infancia muy dura, los mensajes que recibía no eran quizás los más acertados para construir una personalidad potente, una personalidad donde se sintiera capaz. Entonces, por eso es tan importante ir más allá en ese autoconocimiento. Y bueno, yo creo que uno lo puede hacer de manera individual, pero siempre vamos a tener puntos ciegos. Y quizás también es un punto a favor buscar a una persona capacitada para que te lleve a ver esos procesos, porque también pasa mucho que, y a mí me pasó muchísimo, que con terapia holística habría procesos de infancia, procesos internos con papá, con mamá, con la vida misma, y en terapia holística me dejaban sola. Entonces era yo luchando con ese yo interior que estaba destruido, con esa niña que veía el mundo desde la lucha, no desde lo que es realmente. Entonces, acudir ayuda o buscar ayuda con un profesional que te sostenga en ese proceso y que te haga ver cuáles son esos detonantes emocionales y cómo tú vas construyendo ese autoconcepto o vas haciendo esa nueva narrativa desde la adultez, entendiendo de forma compasiva lo que viviste, pero
sin ocultarlo, sino más bien aceptándolo, viendo desde otro punto de vista todas esas vivencias, te hace no solamente construir una nueva narrativa, sino sostenerla, ¿sabes? Sino que también te permite avanzar con confianza sabiendo que eso que estás viviendo o que viviste fue parte de tu pasado, pero que ahora tú tienes la posibilidad de construir con tu actitud, con el autoconocimiento, con un montón de cosas, de herramientas que vas teniendo a lo largo de la vida, una nueva versión de ti que no es engañándote a través de un positivismo absurdo, sino más bien un positivismo realista de lo que eres. Sí, yo creo que lo que tú dices resuena mucho resuena mucho conmigo y a lo mejor resonará con algunas personas que nos escuchan, porque primero tiene que haber un proceso de aceptación. Esta es la persona que soy, ¿no? Eh, pero desde el autoconocimiento, no desde las falsas narrativas, ni totalmente negativas ni totalmente positivas, porque hay personas que tienen un concepto de sí mismo muy ensombrecido en algunos casos y en otros muy enaltecidos, ¿no? Eh, yo creo que hay que aceptar, o sea, pasar por un proceso de autoconocimiento, como tú bien dices, si se requiere terapia, ir a terapia, si se requiere ayuda, ir a buscar ayuda, pero eso, entendiendo cuáles son nuestros aspectos positivos, cuáles son nuestros aspectos negativos, ir a un proceso de aceptación y construir una narrativa eh, sana, porque estar en un constante, bueno, justamente ayer hablaba con una persona que padece de vitiligo y me contaba que como por 10 años no le gustaba exhibir sus manos, no le gustaba exhibir sus pies, ni todos esos lugares en donde se le manifestaba la condición. Y, y entonces me dijo, bueno, pero ya pasé por ese proceso, me di cuenta que había muchas cosas que me decía a mí misma que no tenían nada que ver. O sea, y yo le decía, o sea, la gente no va a estar pendiente de ti. Eres tú mismo censurándote y, e incluso cohibiéndote de vivir experiencias placenteras, bonitas, porque en fines de cuentas, sí, puede que algunas personas puedan ser crueles o algunas personas puedan ser indiscretas, pero si tú te aceptas a ti misma, esas cosas no tienen por qué afectarte, ¿no? Y eso hablando de aspectos físicos y que todos en una medida mayor o menor, a lo mejor tenemos algún complejo, ¿no? Entonces, y esa persona me dijo, bueno, ya yo me acepté y ya está, o sea, ya no me importa, pero sí le pesa todo ese tiempo en el que le llevó ese proceso de aceptación. Y es allí donde voy. Tenemos que aceptarnos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, y a partir de ahí generar una narrativa que nos permita vivir una vida desde una perspectiva más humana, más autocompasiva, más amorosa, y en la medida en que seamos amorosos y compasivos con nosotros mismos, lo seremos con otros o sea, lo seremos, podremos ver al otro según su autenticidad y respetando los procesos de cada quien, porque bueno, no todo el mundo está igual, ¿no? Cada quien vive sus propias luchas desde las herramientas que tiene en ese momento. Sí, aparte que tú dijiste algo que uno, a pesar de que puede saberlo, uno siempre se centra en eso. Y es que me están viendo, qué van a pensar de mí,
cuál es la imagen que estoy dando, el mensaje y una serie de tormentas en pensamientos que traen a su vez tormentas emocionales que no nos llevan a nada bueno. Y la verdad es que cada persona tiene su vida, tiene intereses, tiene problemas, tiene cosas que atrapan su atención. Y nosotros no somos los protagonistas de la vida de los demás. Si bien es cierto, hay personas que quizás pueden vernos y pueden tener alguna opinión de nosotros, ya sea de frente o en otros espacios, tampoco es que nosotros somos los protagonistas de la vida de los demás. Exacto. Entonces, cuando uno suelta eso, cuando uno entiende que nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras emociones, nuestras vivencias son de nosotros, o sea, Sí. la vida fluye mejor. Ujú, ujú. Y eso es algo que tiene que ver mucho con trabajar el ego, pensar que las personas piensan en nuestras vidas. No, cada quien está viviendo su propio proceso y cada quien es protagonista de sus propias cosas. Entonces nadie va a venir a estar, por ejemplo, y esto yo se lo dije a esa persona y me dijo, ay, es verdad, yo la próxima vez que me diga algo yo voy a decir eso. Porque yo le dije, bueno, pero es que caso tal yo no trabajo de modelo. No sé, la condición de mi piel o mi físico no va a afectarme en nada porque yo no trabajo de modelo, yo trabajo en otra cosa. Y dije, ay, sí, es verdad, voy a decir eso la próxima vez que me digan algo de mi físico. Yo no soy modelo, así que esta condición que yo vivo y experimento no tiene por qué ni afectar a los demás, ni afectarme a mí misma en el sentido de que me cohíba de vivir experiencias. Entonces, rescato mucho lo que estás diciendo de que uno tiene que también tener ese autoconcepto también pasa por el hecho de que nadie está viviendo tu vida. Entonces, al nadie estar viviendo tu vida, hay que eliminar esas voces y esa narrativa que a veces uno construye de qué dirán de mí, qué van a pensar de mí, qué concepto tienen otras personas de mí también, porque a veces hay personas que construyen el concepto del otro en base a lo que ellos son. Entonces, no sé, dirán, yo no sé, fulano es creído. No, realmente no necesariamente tiene que ser. Fulano ni siquiera piensa en ti. Exactamente. Entonces, Y que aparte, ujú, y disculpa que te interrumpa, hay algo importante. Mientras fulano está viviendo su vida, ese fulano te está robando tu energía mm, si tú estás pensando en esa persona. Y viceversa, si esa persona está pensando en ti desde la crítica o desde cualquier punto de vista, tú le estás robando la energía a esa persona sin darte cuenta. mm, Entonces, o sea, es vivir, dejar vivir y definitivamente aceptar, aceptar si tienes una condición, mm, incluso sacarle punta a eso, ¿no? Porque esta persona que sufre de esa condición quizás tiene procesos muy importantes que la hacen ver, no sé si es otra mujer, pero la hacen ver la vida desde un punto de vista distinto, ujú, puede sostener los procesos distintos, puede asumir cosas desde un punto de vista eh, quizás con más valentía. mm. Entonces, todo lo que pasa es por algo, nada es un error en nuestras vidas, Nada. absolutamente nada. Entonces, es llegar a ese proceso de entendimiento requiere de conciencia, aceptación, de esa construcción de contarme a mi vida que, bueno, esta es mi vida, esto es lo que me tocó vivir y a disfrutarlo, pues. Ujú. Y en ese sentido, ahorita se me vino a la mente, hay una serie en Netflix que es como una especie de documental tipo reality que se llama Amor en el Espectro. Tiene una versión australiana y una versión estadounidense. Y son personas que viven en diferentes grados del espectro autista y que buscan el amor, ¿no?
Y bueno, y son personas que por la misma condición con la que viven, les cuesta mucho relacionarse, porque eso forma parte del autismo, ¿no? Que les cuesta a lo mejor eh, socializar en los términos en los que estamos acostumbrados a socializar. Y a mí me generaba mucha risa, pero no risa de burla, sino más bien incluso de ternura, porque cuando tú ves a esas personas que están documentándole su vida y tienen una forma de definirse, se definen como, o sea, tienen un autoconcepto muy bonito y muy elevado y lo hablan entonces dicen, no, y yo me considero inteligente, capaz y guapo. Y, o sea, tienen una forma de vida que incluso las personas que no estamos en el espectro nos cuesta a lo mejor tener esa autovaloración, nos cuesta tener esa autoestima. Yo veía yo decía, pero mira, porque además, bueno, tenemos también esa versión, este niño, no, ya son unos adultos, pero tienen una forma y había una chica que decía, no, que ella quería un hombre, que estuviera a su altura, que fuera emprendedor como ella, o sea, de verdad que a las personas que nos escuchan, a ti Bianca, si no lo has visto, lo recomiendo porque creo que da en el clavo con lo que estamos tratando hoy, de que a lo mejor nosotros desde nuestra mirada, con nuestra mirada contaminada con la sociedad, nos costaría entender cómo esas personas tienen un autoconcepto tan maravilloso. Y ese concepto es el que también tienen de los demás, porque cuando van y conocen a otras personas y tratan de interactuar y tratan de entrar en este mundo del cortejo, también ven a las otras personas de una manera totalmente distinta a lo mejor a la que lo veríamos nosotros. Dicen, conocen a alguien e inmediatamente dicen qué hermosa es, qué lindo habla. Y la verdad es que tienen una visión muy inocente, muy ingenua, y yo creo que a las personas en cierto modo nos hace falta un poquito de eso en nuestras vidas. Tratar de disminuir el juicio propio y el juicio hacia los demás para poder conectar para poder conectar desde la humanidad, desde lo bonito. Claro, justamente te iba a decir eso, como dejar el juicio hacia los demás. Porque, ¿qué pasa? Que una persona llega, se acerca y te dice que se considera bonita, que se considera un montón de cosas positivas, probablemente eso choca, porque estamos acostumbrados a ver lo negativo o estamos acostumbrados a buscar las fallas. Entonces eso o nos perturba el ego o nos hace sentir así como, bueno, esta persona es muy creída. Y la verdad es que más allá de decirlo, yo creo que eso es algo que se refleja en la energía. Cuando una persona es segura de sí misma, no va por la vida, bueno, que yo me siento segura, me siento bonita, me siento indetenida. La verdad es que eso se refleja. Y es muy bonito eso de poder aceptar y ver las cosas positivas de los demás, sin la crítica. Acá hay algo que yo recientemente hablaba con una amiga, y es que durante un tiempo, bueno, en ese punto de mi vida donde vivía en automático, era así como eh, buscar en los demás defectos, situaciones, y era así como comenzar a hablar de los demás, y yo de verdad que me arrepiento, no sé si me arrepiento, pero no es algo que no me hace sentir orgullosa. Esa crítica ante la vida de los demás o el ver relaciones, ay, mira, yo haría esto, yo no me ganaría tal cosa, o sea, yo no estaría en una posición así durante mucho tiempo, o si a mí me pasara tal cosa, yo le diría tal, tal, tal. Entonces, era como buscar la crítica
incluso ponerme en esa posición cuando realmente eso es mentira. Eso demostraba que yo no tenía un nivel de conocimiento, no tenía un buen autoconcepto de mí porque no era capaz de voltearme a ver y eso definitivamente se reflejaba en mis acciones, en mi vida. Y aprender con el tiempo eh, que la vida de los demás o como yo vea a los demás va en la medida en que me vea a mí misma, es algo que sí me hace sentir orgullosa, haber atravesado muchas cosas, entenderlo desde otra óptica y eso se refleja actualmente en lo que soy, en lo que vivo, en mis acciones, en lo que tengo. Entonces, qué bonito puede ver esa serie o esa reality, porque sí, definitivamente nosotros tenemos que primero vernos en nosotros mismos y saber qué es lo que me gusta y lo que no me gusta, qué es lo que me hace quizás reaccionar de alguna u otra manera y qué es lo que estoy pensando de mí, porque en la medida en que yo piense cosas positivas de mí, también puedo ver cosas positivas en los demás. En los demás. Total, sí. Yo también he atravesado un poco ese camino que tú nombras, bueno, y que al final nosotros somos amigas de hace muchos años y Y también lo atravesamos juntas, juntas. juntas hicimos teníamos esa, pero yo creo que todos en cierto modo pasamos por allí. Y para construir lo que somos ahora teníamos que haber pasado por allí. O sea, para saber de que podemos ser compasivos con los demás, tuvimos que en algún momento a lo mejor ser críticos con los demás. Y eso, y ciertamente, esa crítica hacia los demás o hacia el mundo exterior formaba parte de una forma de esquivarnos a nosotras mismas y esquivar nuestros propios procesos. En definitiva, emitir el juicio hacia las elecciones, hacia lo que están viviendo otros, no conduce a mucho. Yo creo que lo que puede conducirnos a algo mejor es entender que cada quien vive sus procesos y que cuando nos tocan a nosotros, realmente no actuamos como creíamos que racionalmente se debería hacer. No, yo no voy a permitir tal cosa y después te ves permitiéndolo. Y yo creo que a lo mejor eso también pasa en el momento en el que eh, cuando uno desde la adultez se ve repitiendo cosas que hacían los padres, ¿sabes? Que uno dice, no, es que mi mamá hacía tal cosa y ahora entiendo por qué lo hacía, o por qué tuvo las elecciones que tuvo, por qué hicieron lo que hicieron, porque en definitiva, primero, no hay un manual en la vida. Segundo, porque hay circunstancias que hay que vivirlas para entonces tú saber qué se siente vivirlo y por qué la gente toma las decisiones que a veces toma. Y en definitiva, aprender que el camino es único para cada uno y que cada situación tiene una lección y que eso suma a la autoestima y suma al autoconcepto que uno va creando de sí mismo. Y que el autoconcepto es algo que incluso no es estático, porque las cosas que antes a lo mejor a uno lo identificaban ya no lo identifican. Y por ejemplo, yo antes eh, no me creía ciertas cosas que hoy sí me creo. Eh, por ejemplo, no sé, antes yo creía que era valiente, pero realmente muchas de mis acciones no estaban correlacionadas con la valentía. Ahora sí siento que existe una mayor coherencia entre, entre lo que pienso de mí y lo que hago conmigo misma, ¿no? Porque eso también tiene que existir. No, yo puedo creer muchas cosas en mí, pero si no soy coherente en la acción, no creo que eso No se sostiene.
exacto, no se sostiene en el tiempo. Entonces yo creo que las personas tenemos que aprender a ser un poquito más coherentes en pensamiento, en acción y en lo que decimos, porque también a veces lo que decimos no tiene nada que ver con nosotros mismos. Sí, y aceptar que cada cosa que pasa, por mala que sea o por buena, es como un escalón más a tener un autoconcepto positivo de nosotros mismos. Porque cada obstáculo que tengamos en nuestras vidas y cómo lo superamos es así como, wow, yo pude. Hay situaciones que se nos presentan que uno dice, no, yo jamás voy a poder con una situación así, pero cuando te toca vivirla y accionas o tienes una reacción ante esa situación y logras superarla, eso suma al autoconcepto positivo. Y asuma el autoconcepto y al amor que puedes generar por ti mismo en cada proceso del que sales. Porque en definitiva te das cuenta que, que, que eres un ser de valor y que eres un ser de valor para ti y eres un ser de valor para tu entorno, para tu trabajo, para tu familia, para tu comunidad. O sea, y en la medida en la que se fortalece ese autoconcepto, podemos fortalecer nuestro sentido del amor que nos damos a nosotros mismos y que les podemos dar a los demás. Y que muchas veces nosotros mismos somos muy duros, nos exigimos muchísimo, pero hay un ejercicio súper potente, o sea, cuando te encuentres hablándote así duramente o exigiéndote tanto, tú le dirías eso a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, tú le dirías eso a un familiar que quieres mucho, quizás no, No, pero con nosotros mismos somos así como como sobreoxigenados. Sí. Ujú, ujú. Y sí, creo que ese sería el mejor de los ejercicios, al menos para aplicarlo en el día a día. Eh, ah, Háblate a ti mismo como le hablarías a tu mejor amigo pasando por una situación o por una crisis. Eh, bueno, yo siempre tengo como mi mantra de que las situaciones se pueden superar. Mientras que estemos vivos y mientras que tengamos salud, todo puede ser superado. Y el diálogo interno es muy importante para enfrentar la vida y vivirla, porque si nuestro diálogo interno constantemente es negativo, difícilmente podremos, más bien al contrario, estaríamos profundizando la crisis. Sí, es ser realistas, compasivos y al final aceptar nuestro propio proceso y hacernos cargo de eso para poder continuar. Excelente. Bueno, yo creo que con estas reflexiones podremos cerrar nuestro capítulo de hoy. No sin antes y como siempre invitarlos a que participen en nuestros comentarios, que nos digan cómo se ha transformado su concepto de sí mismo y cómo trabajan para fortalecer el autoestima. En definitiva, la relación más larga que vamos a tener es con nosotros mismos y en la medida en la que podamos tener un autoconcepto sano y una autoestima que refleje un amor verdadero, creo que podríamos construir una vida y vivir una vida desde la salud y no desde la enfermedad. Bueno, los invitamos a que nos sigan en Instagram y en TikTok o @NadaFueRot podcast. Estamos disponibles en Spotify y en YouTube. Y bueno, nada, comenten y déjennos sus experiencias. Aquí estamos desde la apertura del corazón. Y bueno, con esto, muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao.